Pública depende del departamento donde soy director ahora. ¿Y dónde estás ahora? En gestión administrativa. Se escucha abajo. Viste que cesaron la directora. Dice que se escucha abajo con el uno, dice. ¿Se escucha abajo? ¿Puede ser? Suerte en ¿Quién? pila. ¿Quién de todos? Estamos todos. ¿Quién de todos nosotros? Suerte en pila porque estamos al límite con los micros. ¿No contamos, estaremos todos escuchándose abajo? No, capaz que hay uno. O el volumen de la emisión, o el volumen de la El transmisión. está saliendo bien, que eso es lo importante. Sí, por supuesto. Pero yo soy el que menos hablo. Hola, dice como que todo. Subí volumen de la tele, bueno. Sí. Ya era. Subí volumen. Ah, tenía. En el celular, también. A mí me mandó el mismo mensaje que vos. Bueno, Los si te que subí el eligen son volumen. ustedes, ¿no? El eje son ustedes. Nosotros somos las ramas del árbol. Bueno, vamos a arrancar. Voy a arrancar con Diego, con Diego Bruno. Diego, ¿cuáles son los principales problemas que vos ves en el tránsito de Salto? Bueno, en realidad voy a hacer un poquito de contexto capaz para los oyentes ahí. Bueno, la Unidad Nacional de Seguridad Vial es la que se encarga, ¿no?, dentro del Poder Ejecutivo, de poder encargarse de eso, de crear esas normas que me parece que ayudan a todos para poder ir adelante, no tener ningún accidente, que tengo que hacer una diferencia entre accidente y siniestro, ¿no?, más que nada pensaba. Pero en Salto yo creo que hay una palabrita clave que capaz que ustedes pueden estar un poco de acuerdo, y es el tema de la preferencia, ¿no? Yo creo que ese es uno de los temas principales que hemos visto, más que nada en cuanto al siniestro, y el tema de la preferencia, como si fuera una palabra que es mágica, ¿no? Y bueno, acá, sobre todo en la ciudad de Salto, me parece que el tema de las calles, completamente estamos en este tema, bueno, cuál es preferencial, cuál es no preferencial. Un mes una es preferencial, el otro mes se saca la preferencia, y estamos como constantemente con esa dificultad, ¿no? Cuando veníamos al programa decía, bueno, ¿de qué tema vamos a hablar?, ¿no? Y era, bueno, del tránsito y todo. El tránsito, es como que en la jerga cotidiana es como que no está bien recibido, ¿no? No es un tema lindo como otros temas, ¿no? Es como que el tránsito es complicado, ¿no? Y siempre llega a respirar. Es como que ven a un inspector y es como ver al diablo, un poco más, ¿no? Es una cosa así, ¿no? El tránsito del pase tiene muchas aristas y es un tema que a la gente le calienta mucho el tema, ¿no? Le calienta por diversas razones, diversos motivos, a veces con motivos, a veces sin motivos, pero es un tema que a la gente lo enerva un poco, ¿no? Más cuando, en el caso que vos decís, el tema de la preferencia, sin duda que es un tema, ¿no? Es complicado, ¿no? Y sobre todo también el tema cuando viene el tema de las multas, esas cosas, el común y corriente es decir, me multan a mí, que soy honesto, que pago los impuestos, y aquellos están haciendo picada, sin casco, y bueno, es como que tienen esa conducta. No sé si viene por el lado de que no tener conciencia, de decir, bueno, no tenemos conciencia de que esté bien para el bien de la sociedad, para el bien común, o abusos de algunos inspectores específicamente. Es como que es como un malestar, este tema genera malestar. Y hablando de abuso, el doctor Ignacio Suparo, hace unos días ha hecho público una nota e incluso ingresó a la Cámara de la Junta Departamental de Salto una solicitud para derogar una norma, la 6650/2013, por la cual habilita a la Intendencia de Salto a, entre otras cosas, incautar vehículos a aquellos que tienen espirometría positiva. Y para el doctor Suparo eso configura un abuso y una anticonstitucionalidad, entre otras cosas. Por eso le invitamos hoy para que nos explique por qué presentó la nota y por qué le parece que la norma debería ser derogada. Bueno, en primer lugar, sí, evidentemente el disparador mío de analizar esta norma fue haber vivido el proceso del procedimiento inspectivo, en donde al estar yo familiarizado con la ley de tránsito y en mi área particular especializarme en lo que tiene que ver con los accidentes de tránsito y asesorar legalmente a una compañía de seguros,
bueno, advertí ahí que evidentemente se vulneraban muchos de mis derechos en ese procedimiento. Entonces, esta es una norma que a poco de estudiarla tiene todas las deficiencias que puede tener una norma. ¿En qué sentido? Es inconstitucional, a mi criterio, obviamente, de manera contundente, porque vulnera derechos básicos consagrados en la Constitución, que el gobierno departamental no tiene competencia para hacerlo. Luego, además, es ilegal, porque es incompatible con la ley de tránsito, brevemente por el hecho de crear castigos hacia la población salteña que la ley no establece y que no se practica en ningún lado del país. En el resto del país el procedimiento que se hace es diferente al de Salto. Salto, a mi criterio, el gobierno departamental y nuestros representantes nos castigan de una manera muy dura. En vez de protegernos, yo sentí que nos desamparan en ese procedimiento. Entonces, desde el punto de vista jurídico, yo entiendo que es una norma inconstitucional e ilegal. Y luego, desde el punto de vista estadístico y de datos objetivos, después de estudiar las estadísticas de muchos años para atrás al día de hoy, concluí que es una norma y fue innecesaria al momento de ser votada. Seguramente los fines hayan sido otros, no los que están desarrollados en el considerando de la resolución, y entiendo que es una norma inefectiva, que luego de analizar 10 años de su vigencia, la realidad es que la tasa de mortalidad de los lesionados y los accidentes de tránsito han fluctuado siempre en números bastante constantes, algunos más, algunos menos, pero siempre. Entonces, ¿qué entiendo yo? Que esta norma, fuera del aspecto jurídico, tampoco está cumpliendo su cometido. Y cuando uno advierte la cantidad de incautaciones que se realizan los fines de semana, eso, lejos de ser un operativo exitoso, en realidad lo único que está demostrando es la inoperatividad de la norma. ¿Y por qué eso es anticonstitucional? ¿A cuál artículo de la Constitución crees que está violando esta norma? No, esta norma ¿Y por qué es ilegal? Es ilegal porque, te explico brevemente, la ley de tránsito nacional digamos, nace luego de un consenso entre, por supuesto, los legisladores, el Congreso de Intendentes con sus 19 departamentos, la UNACED y diferentes ministerios que trabajaron allí. Y lograron algo inédito, que fue unificar criterios para todo el Uruguay en cuanto a diferentes aspectos y también en cuanto a las sanciones, infracciones, medidas de control, que todas las intendencias, a partir de esa ley que es de orden público, por lo cual nos rige a toda la población, inclusive las intendencias se tienen que ajustar a eso, debemos cumplir. ¿Qué sucede allí? Al ser una norma de orden público y donde se acoplaron todas las intendencias, todas se acoplaron menos Salto. Salto avanza en una sanción más gravosa hacia su gente que no está establecida en la ley y que es incompatible con la ley. Hoy en día la autonomía departamental que tienen los departamentos de Uruguay en el tránsito es muy acotada. ¿Por qué? Porque primero los rige la ley de tránsito, a lo cual ellos deben atenerse. Si las normas que dicten los gobiernos departamentales tienen que ser alineadas, complementarias y compatibles con la ley. Cuando nosotros advertimos que el gobierno departamental de Salto crea castigos que no están en concreto amparados en la norma, y me estoy refiriendo a algo muy concreto, no a las sanciones, me estoy refiriendo a las medidas de control en el marco de un procedimiento, un operativo de rutina de control de documentación y de espirometría, en donde solamente lo que se toman ahí, en esa instancia, son medidas preventivas, cautelares y provisorias.
En esta etapa, cuando el inspector lo para, no hay sanciones todavía, no empezó el procedimiento administrativo. Entonces, ¿qué advertimos nosotros? Usted no es culpable, eso es lo que quiere decir. No soy culpable todavía. Hasta No, que- no soy culpable, porque un acta de espirometría positiva, el único efecto que tiene a los efectos legales es la posibilidad de que el inspector me retenga mi libreta y con eso me inhabilita para conducir, Correcto. por ser una infracción personal, no del vehículo. Sí, sí, la infracción es suya y no del Claro, del entonces, conductor. del conductor. Entonces, eso se aplica en todo el país. Cuando nosotros vemos que esa infracción personal, en donde la medida de seguridad en esta instancia, en este marco, ya está cumplida, porque a la persona que venía circulando, que le dio con un acta positiva, ya lo inhabilitaron para manejar. Esa persona, desde el punto de vista de la seguridad vial, está cumplido el tema. Sí, sí. ¿Ah? Cuando se avanza a concretar sanciones de plano, automáticas, por parte del cuerpo inspectivo, de los inspectores que no están facultados para tomar esas decisiones, y vemos que se avanza hacia la propiedad, que se avanza hacia el debido proceso, en el sentido de que yo ya estoy siendo sancionado Hay en el marco. Incautación del vehículo que estás refiriendo, ¿verdad? Claro, la incautación es cuando uno le secuestran el vehículo con una grúa. En este marco de medidas provisorias, en donde no se puede sancionar, porque en este marco, cono, la gente tiene que entender que estamos frente a un presunto infractor, Sí. a una presunta infracción y a medidas preventivas. ¿Ah? ¿Qué es lo que hace este proceso y que la gente tiene que entender? Transforma un presunto infractor en infractor, transforma una presunta infracción en una infracción ya comprobada y transforma medidas de control que puede solamente tomar el cuerpo inspectivo en sanciones efectivas y concretas. ¿Cómo se concretan? Yo lo que quiero decir es esto: hasta que el inspector, una vez que te dio la acta de espirometría, la ley establece en la medida de control retención de su libreta y inhabilitación para manejar y inamovilización temporal del vehículo. Sí. Hasta ahí. Tenemos ahí una imagen, director, donde dice comparativo el comparativo de las sanciones, ¿tá? En la imagen que yo le dejé, que me gustaría que le pusiera en pantalla. Ahí está. ¿Tá? Ahí donde vemos, ¿tá?, cuáles son las medidas, ¿tá?, que se toman según la Ley Nacional de Seguridad Vial, ¿tá?, que son retención de la libreta de conducir, inmovilización temporal del vehículo, ¿tá?, el acta de espirometría que le labran en el momento, ¿verdad? Sí. Y el retiro de un vehículo por un tercero que puede, Exacto. usted, depende del conductor, Exacto. si quiere llevarlo o no. ¿Cuál es lo que está planteando el doctor Zuparo? Es que a esa medida, acá en Salto, ¿tá?, se le hace un retiro de la circulación del vehículo, ¿tá?, se lleva en el vehículo, o sea, se incauta la propiedad, sea propiedad del conductor o no, Exacto. se incauta igual, ¿tá?, y después, para recuperar el vehículo, se le exige el pago de la multa que se le aplicó. ¿Tá? Exactamente. O sea, ahí tenemos el coso que está bastante explicativo de cuáles son las diferencias. ¿No? Ahora vamos a Eduardo Casaballe, usted estaba en conocimiento, por supuesto, como edil, de lo que es esta norma, pero en cuanto a discusión de esta norma dentro de la Junta, no ha habido de nada, ¿no? No, porque si hace muchos años que está legislada y el caso que abre la discordia aparece un tiempo después, cuando justamente quien tiene la intervención, en este caso según la explicación del doctor Zuparo, de forma arbitraria, y él puede demostrar, según sus conocimientos, que bueno, o sea, habrá que rever el contenido de la norma, el alcance de la misma, y qué efecto tiene a posteriori, porque ya sobre lo que se ejecutó no se puede solucionar, y a quién más habrá que verificar la norma, tratar de modificarla y pensar a futuro, en que si se está haciendo bien o no. Yo creo que la medida creada, como todo lo que hemos visto de parte de
de la Intendencia, no solamente en este tema, crear más tributos, meterle más la mano a la gente. Voy a citar un caso similar, que es la zona sur tarifada. Nosotros en la Junta Departamental nos tocó tratar ese tema de la ampliación de la zona sur tarifada, que no solamente afectó lo que es el tránsito de la ciudad, sino afectó el comercio de la ciudad. Afectó también, que hace pocos días me llegó conocimiento y denuncié hasta la propia oficina de turismo, porque el turista llega a Salto y no está informado de cuál es el área delimitada para que pueda circular, el horario que lo puede hacer y cuál es el costo. Hay muy poca señalización de cuál es realmente el área la zona que está delimitada como tarifada, y eso hace que también genera un problema al turismo. O sea, tiene muchas vetas y a su vez también dándole otro desvío. La Intendencia, en esta rendición de cuentas que nos presenta un déficit muy grande, que ha venido sumándose administración tras administración, y nosotros vemos que una forma de poder seguirle metiendo mano a la gente. Yo recuerdo que el 23 de diciembre del año pasado, la última sesión extraordinaria que nos pidieron fue para justamente definir el destino de la zona azul tarifada, y se nos dijo que iba para ollas y merenderos, para costo social. Cuando Un porcentaje, no todo. todo lo destinado para ollas y merenderos. Antes era para beneficio de diferentes instituciones sociales, ahora es directamente para ollas y merenderos. Encontramos la falta de semáforos en muchos lugares importantes de la ciudad, encontramos falta de señalización, desaceleradores de velocidad en el ingreso de barrio, que muchas veces eso es lo que genera esas picadas que se encuentran en muchos lugares donde no hay un alcance, no llega el cuerpo impeditivo de tránsito, y se nos dijo que no tiene dinero la Intendencia. Pero ¿cómo se podría derivar ese dinero que se le cobra a la gente por el estacionamiento tarifado? Se podría derivar directamente en poder generar mejores señalizaciones. Claro. Utilizar ese dinero que se le saca a la gente por estacionar, utilizarlo para poner mejores semáforos, poner mejor señalización en la ciudad, y a su vez también la falta de controles del cuerpo impeditivo. El cuerpo impeditivo contaba con muy poco personal, la Intendencia creó más cargos, ingresaron más inspectores de tránsito, pero no alcanza. Eso fue muy reciente. Sí, pero no alcanza. No alcanza porque tú te encontrás con que muchas veces un lugar, por ejemplo, que es muy vulnerable para el cuidado de la seguridad, que es en los ingresos y salidas de las escuelas, en los horarios picos. Acá en Salto hay 3 escuelas determinadas por tránsito como importantes para controlar ingreso y salida en los 2 turnos, que son la escuela 8, la escuela 81 y la escuela 99 de Gobernador de Viana, en la cual tienen que estar, por ser el tránsito, ingreso y salida de la ciudad, no tiene que haber control efectivo. Muchas veces no lo hay. Se han generado incidentes de tránsito. El año pasado me tocó hacer de inspector de tránsito durante un mes para hacer llamado la atención a la Intendencia de que faltaban inspectores de tránsito en ese lugar, de que la maestra, la directora, se sacaba el cartel, los padres terminaban sacando el cartel, poniéndose los padres para controlar la entrada y salida de los niños en la escuela, y eso generaba una inseguridad, porque el padre llega rápido, deja al niño, y muchas veces esa circulación de ingreso y salida de la ciudad con un marco, digo preferentemente que el lugar que más veo, por la cercanía donde vivo, la escuela 99 de Gobernador de Viana. Ingreso y salida a las 8 de la mañana, todo el mundo quiere ir a trabajar rápido, vehículos, motos, camiones, todo, y los niños corriendo peligro. Y hay algo que siempre marca un pare, que es la presencia del personal infectivo, porque eso le da seguridad. Y un orden. Exactamente. Sobre todo un orden. Y muchas veces hemos denunciado ese tipo de situaciones. Me parece que la seguridad vial en Salto no ha sido manejada de buena forma. Ya vamos a ir a eso, que en la próxima ronda vamos a ahondar más en ese tema, en lo que es la gestión en general, y en algunos casos particulares, vos ya tocaste muchas aristas de lo que has hecho, de tu trabajo que nos has hecho en la Junta. Exacto. Doctor Vivaldi,
¿Usted está de acuerdo con el escrito que presentó su colega Zuparo con que es la norma 6650/2013 es anticonstitucional y es ilegal? No. ¿Y nos quiere decir por qué? Sí. El doctor Zuparo y el estimado Nacho tocó varios temas. Sí, tocó varios. Yo voy a tratar de Y le falta alguno más, le diré, porque el escrito tiene algunos más. Sí, de varios. ¿Lo leyó el escrito? Sí. ¿De qué presentó Nacho? Sí. Ah, A ver, vamos por el principio. En cuanto a la competencia de la Intendencia de Salto para dictar normas de este tipo, en realidad no es la Intendencia, en realidad es el gobierno departamental. sí, Junta departamental que aprueba un decreto, exacto. intendente que lo promulga. Muy bien. Con la voluntad de esos dos órganos se forma el decreto, que Bien. tiene fuerza de ley en el departamento. Todos los decretos aprobados por la Junta Departamental de Salto tienen fuerza de ley en todo el territorio del departamento. Vale lo mismo que una ley. El que viene por la ruta 3 y pasa el Daimán, sea de donde sea, tiene que cumplir los decretos de la Junta Departamental de Salto como la ley misma. Eso en cuanto a la fuerza vinculante de este tipo de normas. La competencia de los gobiernos departamentales, intendencia y junta departamental, viene dado por la Constitución y la ley. La ley orgánica de los gobiernos departamentales del año 1935 establece que el tránsito es competencia del intendente, de acuerdo a las ordenanzas, lo que da entrada a las dos normas. Decreto de la Junta Departamental, promulgada por el intendente, y resoluciones del intendente. O sea que ahí es la primera fuente donde abreva, digamos, la competencia de los gobiernos departamentales para establecer normas de tránsito. Y la ley nacional no. Esa ley que es del año 1935. Vamos a la ley 18.191 La 1891. del año 2007. Exacto. Muy bien. El artículo 12 de la ley le establece normas de tránsito departamental que podrán contener disposiciones complementarias que no sean incompatibles, pero es la primera norma que se refiere. Artículo 13 de la misma ley. El conductor de los vehículos está obligado a respetar, a cumplir las normas nacionales y las normas vigentes en el departamento. Segunda norma que de manera explícita refiere a la competencia de los gobiernos departamentales para establecer este tipo de normas. Artículo 53 de la misma ley. Las infracciones de tránsito es todo incumplimiento de la presente ley y de las normas departamentales. La 19.824, otra ley de tránsito del año 19, artículo 54. Esa es complementaria de la 191. Seguro, y en algunas partes la modifica. Dice, las normas de tránsito vigentes en cada departamento podrán contener disposiciones que no sean contradictorias con la ley. Sí, claro. En realidad no solo en el Esa- tránsito, sino en todos los demás ámbitos se puede hacer dictámenes departamentales mientras no contradigan una ley nacional y la Constitución. En todos los Correcto. Y eso es una opinión de la cátedra. La cátedra dice eso que usted está diciendo. La cátedra dice que la competencia de los gobiernos departamentales es toda aquella competencia que no haya sido atribuida por ley a otro organismo. Que, digamos, aún no existiendo esas normas, lo que sería un poco absurdo porque existen, pero bueno, es un tren de imaginarlo, el gobierno departamental tendría igualmente competencia para dictar normas, pero las tiene, porque la ley lo dice. La ley de tránsito le atribuye competencia a los gobiernos departamentales para atender este tipo de circunstancias, es decir, del tránsito. Bien. Bueno, eso como titular, digamos. Las mismas leyes y otras más le reconocen al gobierno departamental de manera explícita algunas normas e implícita otras esa potestad a los gobiernos departamentales para incautar vehículos de la vía pública. Si quieren se los digo ahora o si no lo dejamos para más adelante, no sé, pero existen las normas y podemos identificarlas. El estimado colega habló muy genéricamente, pero
digamos, no hace referencia. Nos gustaría conocer cuáles son esas normas que estarían siendo violadas por este decreto. Buena priorización. Le vamos a dejar para la próxima vuelta específicamente a eso. Y después también vamos a recabar una opinión. Porque, a ver, que habilite no quiere decir que a la gente les parezca bien, esté de acuerdo, o que no sea abusiva igual aunque lo habilite, ¿no? O sea, la opinión es aparte. Pero está bien, Claro. digamos, Tiene que haber alguna suena, razón. digamos, sería, no digo nada nuevo si digo que una ley que me aplica una sanción, yo, digamos, la primera reacción es, Sí, es, digamos, de bronca, digamos. Claro, claro. Ahora acá lo que se dijo que la ley era inconstitucional, no que era molesta. Sí, La ley molestará a los infractores de la ley. Y no digo que no, y cada uno reaccionará como su naturaleza le indique. Sí, Pero acá estamos viendo sobre si la norma es inconstitucional o no, Sí. ¿verdad? ¿Es verdad? Se dijo que atentaba contra la Constitución por el artículo referido a la propiedad y contra la ley nacional. Y contra la ley porque la contradice según Bueno, el otro supuesto. yo acabo de invocar artículos que están en la ley, que cualquiera puede ir a revisarlos, entran en el Google, INPO, que le da la licencia autorizada, y estas normas que yo acabo de mencionar son las que específicamente, de manera expresa, reconocen o atribuyen competencia a los gobiernos departamentales para disponer normas de tránsito. Hay otras normas que también de forma explícita le atribuyen competencia a los gobiernos departamentales para incautar los vehículos y retirarlos de la vía pública. En la próxima vamos a ver ese tema. Francisco, atentamente Mm. estoy escuchando Sí. buena, No, tú, está bueno. muy interesante la... Sí, está interesante. Yo lo que, primero todo lo que quiero es felicitar al doctor Zuparo por la encrucijada que está iniciando y le deseo el mayor de los éxitos porque filosóficamente yo pienso que es que está mal el la tolerancia cero en el alcohol, la pliometría en el manejo. Yo creo que debe llevarla del 0,3 al 0,5 por una cuestión de varios que estaríamos ahora charlando acá. Sí, claro. Desde que liquidás al tema gastronómico, me puedo ver un poco. Por más que yo, como le digo, estoy muy vinculado y trabajo bastante con el tema de accidentes de tránsito, y sé que esto no es incitar a que la gente tome y maneje, no, a ver, no. Y ahí hay que castigarlo y hay que reventarle la cabeza, hay que andar mamado a manejar. Y las penas tendrían que ser más duras todavía, porque después tenemos una fiscalía que no es dura con los infractores que matan gente. O sea, Porque roban, lo que se cometen otros no, pero estamos hablando de tránsito. Vamos a no irnos. Bien, bien. Entonces, nosotros pedimos para asalto desde la Comisión de Apoyo una fiscalía especializada para accidentes de tránsito porque está saturada y hay choques terribles y bueno, y no se toman decisiones y eso nos pasa que después la gente no entiende, hay marchas y todas estas cuestiones. Ahora, eso es una cosa, otra cosa es tener a toda la población con una norma que a mí no me parece simpática, y bien como dice el colega, puede ser simpática o no, bueno, acabamos a lo legal. Una cuestión de los decretos departamentales, yo, si bien cuando estudié en la facultad, la primera idea que dicen, tengo entendido, a ver, ellos saben mucho más que yo, creo que la ley nacional estaba por arriba de las cuestiones departamentales. Aparte fuiste de ahí también, ¿no? Sí, yo fui, sí. Pero a lo que voy, si la encrucijada del doctor Zuparo, que va a llegar al TCA, supongo, y donde él tenga un resultado favorable en su reclamo, eso le va a dar un paraguas a todo aquel que se quiera meter abajo y va a ser un antes y un después en este tema. O sea que no es un tema menor. A él, Estoy de acuerdo que no es menor sin duda. no es un tema menor. Lo que él empezó ahora como una cuestión de impulso propia y se le está sumando gente y bueno, donde esto tenga un asidero y donde tenga una resolución favorable, nos vamos a poder meter todos ahí, va a haber una jurisprudencia interesante. Entonces, ahora el tema yo no entiendo muchas veces la cuestión de estas sanciones, porque a veces, hasta yo he hablado con
autoridades de la intendencia que me dicen, no sabemos si están cobrando 50.000 pesos cuando sacan auto. Me dicen, no, pero ahora va a bajar a 19.000 porque la UNACEF, no sé qué, cobran en los demás departamentos o van a cobrar 19 y ahora 50. Yo al final me mareo. Entonces no tenemos una cuestión clara. Así que va a estar No, lo que es para claro mirar que- balcones este tema. No, lo que es claro que acá el salto es más caro que en el otro país, eso es claro. Bueno, eso, ahí hay un Y claro que la sanción, perjuicio, un claro y que la perjuicio. sanción es distinta a todo el resto del país, también es claro, porque en el resto del país no se incauta los vehículos, y acá sí. Y no se exige el pago de la multa para la devolución del vehículo. Pago de la multa, Sí, pago de la grúa, pago de o sea, garaje. eso es claro que acá es distinto. Una cosa, los Lo que- equipos lo- que te sacan no son perfectos, o sea, Claro. no están calibrados, se descalibran. Hay todo un mar de Y temas. por eso se generó también todo esto, porque justamente también acá es distinto. Pero vamos a ir a la pausa, director, que me está hace rato, pues veo que viene linda la cosa, ¿no? Vamos a ir a la pausa y vamos a meternos de lleno en el debate y ahí sí vamos a ir con el ida y vuelta. No se vayan de ahí. Bien clarita la lectura de la norma, mi amigo Jorgito. Bien clarita. Y lo que él discute, si no lo entiendo mal, es que Con la que jerarquía la de norma la llaga. no es complementaria de la ley, sino que ¿Cómo? En ley es nacional. lo que discute que la norma no es complementaria. No. Es más te digo, si hay, ¿Qué se dice eso? hay leyes, no. Las leyes nacionales, en general, las leyes, digamos, hay competencia concurrente. Claro. Salud pública, por ejemplo, es clarito. Pero hay cosas que la ley no se puede meter, la ley nacional no se puede meter. No puede haber una ley nacional que diga, por ejemplo, digamos, establecer normas específicas sobre la edificación, porque eso le corresponde al gobierno departamental y no le corresponde a la ley. Entonces ahí prima, digamos, la norma nuestra. Sí, yo no estoy de